¿Acabas de terminar tu carrera en producción de televisión y buscas un lugar donde comenzar tu práctica profesional? En Hispania estamos abriendo nuestras puertas para que des ese primer gran paso en tu carrera. Sumérgete al mundo real de la televisión, colaborando en la producción de noticieros, programas originales y eventos nacionales. Aquí no solo aprenderás, pondrás en práctica todo lo que sabes junto a un equipo de profesionales. Recibe mentoría directa, involúcrate en proyectos reales y construye tu experiencia en un canal que apoya el talento nacional. Si tienes pasión y creatividad, Hispania es el lugar para ti. Aplica ahora y comienza tu aventura en la televisión. Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta a través de la gran cadena exitosa en Hispania, en YouTube, en Facebook, en la X y también en Instagram. Agradecido a todos ustedes por su sintonía, por dejarnos saber sus comentarios y la participación de los mismos. Muchas gracias por todo y bueno, hoy, pues como les había dicho, tendremos un especial sobre migración y otros temas que vamos a estar abordando. Realmente las medidas que han tomado en Estados Unidos por proteger sus fronteras, pues llaman la atención de propios y extraños. Y pues catalogan a los migrantes de ilegales, catalogan de delincuentes, etcétera, etcétera. Exactamente lo mismo que hacemos en este país y que se hace en todos los países. Pues tenemos fronteras y cada país es soberano en sus fronteras. Y sus nacionales tienen todos los derechos en las democracias, en sus fronteras, no así en otros países. ¿Y qué hemos tenido? Primero, pues el proceso de migración. El proceso de migración siempre ha habido en todo el sentir de la palabra quienes buscan una mejor oportunidad por X o Y motivo. Algunos por estudios van, se gradúan, trabajan, tienen mejor accesibilidad. Sus logros académicos les hacen promesa para trabajar en otros países y se quedan por allá. Eso pasa realmente constitucionariamente en las universidades. Y es un proceso de buscar a esa persona que tiene en su país su zona de confort, pero que se le ofrece mucho dinero para que vaya y dé esa experiencia que requieren en algunos casos muchas empresas de profesionales. Ese básicamente puede ser hasta el robo de talentos, puede ser de muchas maneras visto, pero existen ese tipo de posiciones. Está la migración económica, que es la que ha venido pues consuetudinariamente dándose de Centroamérica a Estados Unidos, en demasía por los sucesos violentos de los años 70, 80, para tener ingresos para sus familias, principalmente el alto grado del gobierno corrupto del Partido Revolucionario Institucional, que institucionalizó la corrupción en México y que llevó a la debacle de ese país, donde pues hay 20 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y cosas como esa. Entonces, la zona de confort de los gobiernos ha sido muy buena.
ha sido muy buena porque de Estados Unidos hacia Latinoamérica permean en cash constante y sonante más de 100.000 millones de dólares al año, que ingresan a las economías de países altamente corruptos, violadores de derechos humanos, dictaduras y de todo, con la complicidad de todos los organismos internacionales, de los gobiernos y todos los demás. Qué bueno que los gringos dan más de 100.000 millones de dólares para sufragar gastos de dictaduras, gastos de todo. ¿Por qué? Porque la lástima es a la que se busca. Se apunta y se apuesta a la lástima. Vete para Estados Unidos, consigue un trabajo, mátate allá trabajando y manda plata para acá, para comprar cosas, pagar impuestos, pagar de todo y mantener economías ficticias, sueños de opio, corrupción, nombramiento de queridas, familiares y todos los demás, y dictaduras enteras que se mantienen en el poder. Y así tenemos este tipo de migración. Panamá es un país de tránsito. El panameño por lo regular no migra. Estamos como los ticos. Cuidado que hay más gringos acá que panameños allá, como en Costa Rica. Y no migramos porque tenemos nuestro sueño panameño de libertad, de que si te esfuerzas, pues puedes seguir adelante. Y el límite es el cielo, en lo que tú te pongas y te emprendas. Por supuesto que hay los odiadores, los retrógrados, la gente de la ultraizquierda radical que le echa la culpa a otro. Pero nosotros, los que vinimos de abajo, los que vinimos con la gallinita del interior del país a labrárnosla, pues encontramos que sí podemos labrárnosla y podemos seguir adelante y nuestras generaciones van a seguir adelante. Y no vamos a tener la excusa de que, ay, tengo 8 hijos, manténganmelo. El gobierno me tiene que dar. No, no, no. Tú tienes que seguir adelante. Eres tú el que toma las decisiones. Eres tú el que no da un paso de tu zona de confort. No aspiras. Te quedas quietecito allí, 30, 40 años languideciendo en un lugar. Y eso es nuestros bolsones de pobreza. Y cuando hablamos de esos bolsones de pobreza y entramos a esas villas miserias, pues tienen hasta mejor televisor que el que uno pueda tener, refrigerador, aire acondicionado y de todo. Y por supuesto gastan a diestra y siniestra porque no pagan la misma cantidad de electricidad, los costos de electricidad que pagamos otros. No tienen que pagar basura, no pagan agua, pero eso sí, tienen el mejor celular, tienen data, tienen de todo. Y esos son nuestros pobres. Es como los pobres cuando vi en Haití, los pobres de verdad en la calle con celulares. Los pobres de Haití. Y es una escogencia que se hace de qué es lo que necesito realmente, qué es lo que me puede ayudar a mejorar mi calidad de vida. Y en eso, muchos dicen la más fácil, vámonos para Estados Unidos. Porque allá nos pagan en dólares. Porque el dólar es el imán que lleva y que llevó a millones de venezolanos a buscar mejores días, porque un dólar significaba 1 millón de bolívares en un momento dado. Significa en este momento más de 6.000 pesos colombianos en el mercado negro. Significa, imagínense, 340 pesos cubanos. Y el salario mínimo es de 1.500, la pensión mínima es de 1.500 pesos. Y el salario máximo es 5.600 o 6.000 pesos en Cuba. En Nicaragua, que no es, yo siempre lo he definido que no es una dictadura de ultraizquierda ni nada, es una dictadura acomodaticia a los niveles de corrupción de los que corrompen. El funcionario público no se corrompe per se, lo corrompe un empresario.
Y cuando aquí hablamos de niveles de corrupción es porque tenemos empresarios muy corruptos que corrompen a los que se quieren dejar corromper. Entonces allá tienen esa, pues es un estado más que todo corrupto, donde eliminan todo foco de oposición porque no quieren cambiar el status quo, que están ganando dinero a costa de los que se quedan allí y a vivir de la lástima de los que mandan el dinero. Y todo se traduce en esta migración económica, por razones económicas. Uno que otro perseguido político. Y es fácil. Por eso muchos de los que entraron con el parol humanitario buscando asilo político no fueron a las entrevistas con los jueces, porque tienen que demostrar el miedo creíble. Tienen que presentar publicaciones, activismo en contra de la dictadura que tú dices que te persigue. Como no tenían pruebas, ni Facebook, ni ninguna publicación en redes sociales de algo que hayan hecho en contra de la dictadura que los persiga, entonces no iban porque solamente eran refugiados económicos que habían mentido. Y hay países, como en Estados Unidos, que la mentira es una felonía. Y mentirle a un funcionario federal es un delito grave en Estados Unidos. Entonces, eso es lo que ha hecho que muchos no entiendan. Primero, hay que entender que entrar a mi casa sin mi autorización es un delito. Entrar a su casa sin su autorización es un delito. Entrar a un país sin la autorización es un delito. Así, simple. Allanamiento de morada se llama eso. Y es un delito. Y nuestra jurisdicción establece que el que entra a tu casa sin autorización y le metes un tiro y lo ultimas, pues te van a investigar como 4 o 5 horas y después te van a decir, bueno, váyase para su casa. Fue lícito. Porque él entró sin estar autorizado. Él entró de manera irregular. Él entró cometiendo un delito. Así establece nuestro Código Penal esa situación, que es el extremo. Bueno, todo el que entra ilegal a un lugar, ¿qué es? Un delincuente. Cometió una ilegalidad. Entonces no podemos andar románticos con esto. Y yo quiero presentarles el podcast de nuestros amigos de Conectas, porque, claro, nosotros en nuestro país, que no estamos obligados a abandonarlo en este momento, por nuestras situaciones económicas, por todo lo que estamos viviendo, no vemos las perspectivas que pueden ver en Colombia, donde las remesas constituyen un punto muy importante dentro de la economía, por la mucha variedad de gente de todos lados que por diversas razones migran hacia los Estados Unidos. Es evidente, con narcoguerrilla terrorista que domina ese país en grandes regiones, el secuestro, el robo, la tortura, la criminalidad, las bandas delincuenciales, y encima un presidente morón, pues obligan a los colombianos a tratar de buscársela en todos lados, con enormes bolsones de miseria, gente muy atrasada, campesinos muy apartados de cualquier modernidad. Entonces se encuentran que mejor nos vamos. Y aquí la migración es grande. La colonia de colombianos supera los 100.000. Y cosas de esas. Y se ve en todas estas cosas. Y la perspectiva que ven es como que los Estados Unidos tienen que aceptar a los migrantes porque tiene que aceptarlos. Porque van a resolver su problema. Pero jamás ni los organismos, ni muchos medios de comunicación, ni muchos progres dicen, hey, primero, pero es que tenemos que resolver el problema aquí. No podemos estar eligiendo locos. No podemos estar eligiendo gente que va a corromper más este país. No. Hacemos de la vista gorda y que el tío Sam resuelva el problema.
Entonces eso es lo que quiero desde la perspectiva del podcast de Conectas, que ellos lo ven simplista. Los gringos tienen que aceptar a los migrantes ilegales. Conectas Podcast. No estamos desafiando a Trump. Lo que queremos es conquistar el sueño americano. Eso le decían hace unos días unos migrantes a la prensa en Oaxaca, México. A esa caravana de 300 personas que vienen desde Venezuela, Honduras y otros países, no le importa la política de mano dura con la migración que el presidente de Estados Unidos está aplicando en la Casa Blanca, con saldo de miles de deportados en apenas 2 semanas y un drama humano con consecuencias en toda América Latina. Esta semana en Tenemos que Hablar, migrantes, el sueño americano que Trump convirtió en pesadilla. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal donde abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. That he is focused on launching the largest mass deportation operation in American history of illegal criminals. And if you are an individual, a foreign national, who illegally enters the United States of America, you are, by definition, a criminal. De ese modo, Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, dejó en claro que para el gobierno de Trump, cualquiera que entre irregularmente a Estados Unidos es un criminal. Las deportaciones masivas y el cierre de las vías legales para tramitar un estatus migratorio están causando grandes problemas a miles de latinos que buscan el sueño americano. Hoy vamos a conversar sobre este tema con Sugelis Tejero, editora de Conectas. Bienvenida, Sugelis. Hola, Mauricio, gracias. Sugelis, la situación para los migrantes en Estados Unidos no hace más que empeorar. Desde que Trump asumió su segundo mandato, hemos visto casos escalofriantes de personas deportadas sin la menor consideración. ¿Qué hay detrás de este giro en las políticas migratorias? Bueno, lo que estamos viendo no es una sorpresa para quienes siguen de cerca la política migratoria de los Estados Unidos. Trump ha cumplido con su promesa de endurecer las políticas antimigratorias y las repercusiones para América Latina son enormes. Desde la eliminación de las solicitudes de asilo hasta redadas masivas, el gobierno ha subido el nivel de la persecución de migrantes. Hay casos dramáticos de familias que han pedido asilo y aún así acabaron deportadas, o el de indocumentados que están preparando tutelas legales para que, en caso de ser detenidos y deportados, alguien se encargue de sus hijos menores de edad nacidos en Estados Unidos. Pero lo más sorprendente es cómo Trump está utilizando leyes antiguas, como la ley de enemigos extranjeros, para justificar la deportación de miles de personas. Explícanos cómo es eso. Bueno, esta ley fue aprobada hace más de 200 años. Le permitiría a Trump designar a ciertos grupos como enemigos de la nación y el plan es que en esa categoría entren los carteles de drogas, el Tren de Aragua y las pandillas centroamericanas. Con esto, el gobierno de Estados Unidos está usando un sustento legal para detener y deportar mucho más rápido no solo a los indocumentados, sino también a los extranjeros que no tienen una residencia permanente. Esto pone a los migrantes en una situación en la que pueden ser estigmatizados por su nacionalidad o apariencia y ser señalados erróneamente de narcos o pandilleros sin que necesariamente lo sean. Un panorama desolador para quienes simplemente buscan una mejor vida en Estados Unidos. Pero, Sugelis, hay otro problema y es que muchos sostienen a sus familias con las remesas que les envían. ¿Y qué está pasando con eso? Todavía es muy pronto para saberlo, pero desde el año pasado, con los controles migratorios aplicados por el gobierno de Joe Biden, ya se notó una desaceleración en el envío de dinero. Es decir, se enviaron remesas, pero no tanta plata como en años anteriores. Pongámoslo en cifras. En 2024, América Latina recibió más de 161.000 millones de dólares en remesas. Este dinero, que ha sido una fuente de sobrevivencia para muchas familias, proviene sobre todo de Estados Unidos. Pero con la política antimigratoria de Trump, muchas familias se van a quedar de un día para otro sin esos ingresos. Y, por lo tanto, la reducción de migrantes afectará a las economías de la región. Y, por supuesto, también hace que el sueño americano se vea cada vez más como una quimera, mejor dicho, inalcanzable. Eso parece, pero es curiosa la forma en que los latinoamericanos perciben ese famoso sueño americano. Ernesto Castañeda, que es experto en el tema migratorio y director del Immigration Lab, me contaba que para el latinoamericano que tiene el plan de emigrar hacia Estados Unidos, no hay una forma de desmontar la idea de que en el norte su vida mejorará. Escucha lo que me comentó porque es bien llamativo.
Y el sueño americano es algo que es muy curioso porque, curiosamente, alguna gente con aspiraciones a una clase media, riqueza, etcétera, ven a gente como Donald Trump como esta parte del evangelio y la riqueza, como gente que tú puedes ser rico si tú eres perseverante y crees en Dios y no te rindes y eso. Lo dijo en la mañana, yo no me rendí, aquí estoy, si no estaría en la cárcel probablemente, pero no me rendí y Dios dijo que sobreviviera a mi ataque a mi vida y esto, por eso soy presidente. Entonces, algo que muchos migrantes de muchas partes del mundo por muchos años pensaban de manera implícita, y ahora es muy explícito. Y siempre el migrante piensa que él va a ser la excepción, que no lo van a atrapar en la frontera, que no lo van a discriminar y que le va a ir muy bien y va a hacerse rico, porque hay muchos casos, ¿no?, de migrantes que tienen el éxito, pero no ven el caso de los migrantes que trabajan muy duro, que viven una vida muy difícil y que tienen una dificultad muy grande para vivir más allá del día a día y del cheque. Es irónico que Trump, el gran enemigo de los migrantes, también se haya convertido en una figura inspiradora para algunos. Pero como señala el experto, convertir en realidad ese sueño va a ser cada vez más parecido a una pesadilla. Sí, y es que ante las amenazas de Trump, ya en ciertas zonas de América Latina se nota que hay nuevas políticas migratorias. Y en primera línea está México, que tiene una extensa frontera con Estados Unidos. El gobierno de Claudia Sheinbaum ya envió a 10.000 militares a la frontera para que traten de contener la migración irregular. Y justo muy cerca de esa frontera está Priscila Cárdenas, periodista del Hub de Conectas. Desde México nos va a contar cómo ha cambiado la dinámica en ese lugar, con miles de personas varadas y a merced de carteles del crimen organizado. Hola Priscila, bienvenida. Hola Mauricio, hola Sugelis, muchas gracias por la invitación para abordar este tema que ha puesto en incertidumbre el panorama de América Latina en muchos aspectos, siendo el tema migratorio uno de los más críticos del momento. Priscila, ¿cómo está la situación en la frontera tras el regreso de Trump a la Casa Blanca? Tras el regreso de Donald Trump al poder y los severos cambios en estas políticas migratorias, la dinámica fronteriza refleja efectivamente bastantes alteraciones, principalmente porque personas de diversos países que habían llegado a las ciudades vecinas de Estados Unidos en México quedaron varadas luego de la cancelación del programa CBP One, el cual tenía funcionando desde inicios del 2022 y bueno, a través del cual, mediante una aplicación, podían gestionar sus citas de acceso a Estados Unidos. Este programa dejó de funcionar justo el día que Donald Trump tomó protesta, pues mucha gente que tenía semanas o incluso meses esperando ingresar quedaron a la deriva en albergues o en campamentos para migrantes. Esto se ve en ciudades como Ciudad Juárez, en Chihuahua. A este grupo de personas también se están sumando los que han sido deportados en las últimas semanas. Solo en Tamaulipas, del 20 de enero a la fecha, ya se contabilizaban 2.400 repatriados aproximadamente, mientras que en ciudades como Nogales, en Sonora, se han habilitado albergues y los que existían ya están al límite de su capacidad. Qué difícil es la situación de esas miles de personas que no quieren regresarse a sus países, pero que tampoco pueden seguir su camino a Estados Unidos. Gracias, Priscila, por tu aporte. Muchísimas gracias, Sugelis. Muchísimas gracias, Mauricio, por su atención y por la invitación. Volviendo contigo, Sugelis, esas situaciones como las que se viven en la frontera, a la larga terminan favoreciendo a los mismos carteles del crimen organizado, porque ninguna de esas medidas represivas garantiza que las personas desistan de entrar de cualquier manera a Estados Unidos. Justo eso me decía Ernesto Castañeda. Él cree que la dureza de las medidas podría hacer que el tráfico de migrantes sea un negocio muy lucrativo, quién sabe si más que el de la droga, porque cuanto más difícil sea cruzar, más dinero podrá sacar el crimen organizado. En esa franja fronteriza tienen una fuerte presencia y también tienen infraestructura y el control en algunos pasos fronterizos. Si ya no hay maneras legales de hacerlo y es difícil hacerlo con un coyote o de manera más espontánea, pues van a recurrir al crimen organizado que tiene alta infraestructura y tienen una corrupción muy fuerte con ciertos agentes en los cruces fronterizos o esos túneles que construyen de manera industrial, casi profesional, que han encontrado uno hace poco en El Paso, pero existen mucho tiempo. Y eso es algo que el narco sabe hacer y ha hecho y ahora le conviene porque cada vez que es más difícil cruzar la frontera es más costoso, entonces hay más negocio en traficar gente, puede ser hasta más lucrativo que traficar drogas. Así que estamos ante una situación compleja y unas medidas que no necesariamente controlarán la migración irregular.
Sí, aunque vale decir que hay una visión que ya habíamos visto desde la administración de Biden de involucrar más activamente a Centroamérica en el control del flujo de migrantes que sube desde el tapón del Darién. El secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, lo resumió muy bien en su reciente visita a Panamá. Entendemos también de parte de Estados Unidos que la mayoría de las personas que entran por acá realmente tienen destino de eventualmente llegar a Estados Unidos. Así que hasta cierto punto nuestra frontera no empieza con Texas y México, empieza mucho antes. Y además, el zar de la frontera, Tom Homan, dijo el miércoles en la Casa Blanca que se sentía frustrado porque el número de arrestos y deportaciones de indocumentados no le parecía suficiente, a pesar de que se triplicó frente al de años anteriores. Veremos cómo resultan las cosas a largo plazo, porque ya estamos viendo que pese a todo, se siguen formando caravanas de migrantes que se resisten a desistir de su sueño americano. Gracias, Ugelis, por tu análisis. Gracias a ti, Mauricio, y nos vemos en una próxima oportunidad. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en el próximo episodio de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Bueno, y es realmente impactante la situación de las personas cuando van con sus niños, incluso los que mandaban a sus niños solos. Pero se resume también como pasó el fin de semana anterior, la política de muchos países de Europa. ¿Quiénes son los Estados Unidos para decirnos qué hacer? Y Estados Unidos les dice, hagan lo que les da la gana, pero con su plata. Y entonces, ¿quiénes son los Estados Unidos para no mandarnos la plata a nosotros? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Cada quien labra su futuro y cada quien en su país, en sus fronteras, tiene que buscar las condiciones que te desarrollen. Todos los preámbulos de las constituciones que hemos revisado de Latinoamérica establecen el país de prosperidad, el país de igualdad, el país de desarrollo para llevar una vida mejor. Está en los preámbulos de todas las constituciones. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué tenemos que llegar a que gente que no nos quiere allá, entonces nos rechazan feo, como nosotros rechazaríamos a cualquier invasor en nuestras residencias? Pero si lo hacen ellos es malo. Si lo hacemos nosotros, también no es malo. Y eso llevó al estado de la Florida, al estado de Texas y a muchos estados en los Estados Unidos ¿saben qué? Mucha gente de aquí está desempleada y la mano de obra barata daña el mercado. Nos pasó en Panamá cuando Martinelli regaló la residencia con los crisoles de raza, donde por trabajos profesionales se cobraban bicocas por los venezolanos que cobraban $100 por un trabajo que podía costar 1,000. Y simple y llanamente dañó el mercado. Así lo están viendo mucha gente en Estados Unidos y por eso la Florida ha endurecido sus políticas. El estado de Florida aprobó un conjunto de leyes migratorias más estrictas que incluyen la pena de muerte para inmigrantes indocumentados condenados por delitos graves como el asesinato en primer grado y la violación infantil. Hoy la legislatura de Florida ha aprobado la legislación más fuerte para combatir la inmigración ilegal de cualquier estado en todo el país. El Estado del Sol, uno de los que registran mayor presencia de latinos, pondrá en marcha a partir de hoy un conjunto de leyes migratorias más estrictas, alineadas con el punto prioritario en la agenda presidencial. Sin duda alguna, esto va de la mano con lo que se viene hablando, lo que es seguridad nacional, seguridad de nuestro país y seguridad fronteriza. Sin embargo, tenemos que estar unidos porque vienen cambios importantes que van a impactar sin duda alguna directamente en nuestras comunidades, como acá la ciudad del Doral, que más del 86% es de origen latino. La aprobación de la ley SB 4C se produjo después de que la cúpula legislativa encontró un punto medio con el gobernador, resolviendo un estancamiento de varias semanas entre los principales republicanos del estado sobre la mejor manera de apoyar las acciones de Trump contra la inmigración ilegal. Es una ley que va a afectar definitivamente a muchos migrantes y le advierte a los migrantes que de cometer crímenes atroces, crímenes contra la vida de cualquier floridano, va a terminar en la pena de muerte.
Uno de los aspectos más relevantes contemplados en esta ley SB4C convierte en delito menor el hecho de que los inmigrantes mayores de 18 años ingresen a Florida a sabiendas de que entraron ilegalmente por las fronteras, eludiendo o evitando la inspección de los funcionarios de inmigración. ¿Qué quieren? ¿Que nuestros latinos huyan de la Florida? ¿Quieren que los cerebros huyan de este estado del sol y se conviertan en un estado de oscuridad? ¿Qué esperamos? Yo espero que nos unamos, yo espero que lo pensemos más, que pensemos que el que tenemos al lado es nuestro vecino y ese vecino tiene hijos que quieren progresar. Otra reforma significativa dentro del paquete legislativo es la eliminación del acceso a matrículas estatales para estudiantes indocumentados en universidades públicas. La revocación de esta política ha sido duramente criticada, ya que afecta a jóvenes que han crecido y estudiado en Florida, muchos de ellos beneficiarios de programas como DACA. Sin duda alguna, la política migratoria que se acaba de aprobar en el estado de la Florida va de la mano con lo que se está haciendo a nivel nacional con la administración Trump. El endurecimiento de las leyes en estados como Florida, Georgia y Alabama ha sido impulsado en parte por casos recientes de crímenes violentos atribuidos a inmigrantes indocumentados. En Georgia, la reciente ley llamada Laken-Riley surgió luego de que un indocumentado de origen venezolano asesinara a una joven con ese nombre de 22 años. En Georgia, José Ibarra fue condenado a cadena perpetua por ese brutal crimen. La preocupación de muchos críticos es que la tendencia conlleve a una mayor colaboración entre los gobiernos estatales y las autoridades federales, lo que podría derivar en un aumento de detenciones y deportaciones en los próximos meses. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias. Bueno, y allí está una de las consecuencias de no utilizar los recursos cuando debes. Cuando un migrante mantiene una ilegalidad en un país por más de 3, 4 años, 2 años, ¿a qué se dedicó? Contrata a tu abogado de migración, lleva tus papeles, busca tu residencia temporal, permanente, tu permiso de trabajo y cumple con las leyes del país. Eso lo puedes hacer en 1 o 2 años. Sin embargo, hay que mandar platica. Y hay que vivir la vida loca. Y nadie me va a agarrar. Se endurecen las leyes, entonces el culpable es el Estado que no quiere dejar que la fuga de talentos, que no van a recoger las naranjas, que no van a tomar la Coca-Cola, pero que es gringa, pero van a tomar la Pepsi, que es gringa, y tonterías de esas. Cuando lo que tienes que hacer es buscar la regularidad, porque si no eres un perseguido político, si no tuviste los timbales para enfrentar la dictadura de Venezuela, si no tuviste los timbales para enfrentar la dictadura de Cuba y te quieres hacer el sabroso de que eres perseguido político sin haber tirado una sola piedra, sin haber pintado una sola pared, sin haber sido perseguido de verdad y quieres usurpar el puesto de un verdadero patriota que lucha contra las dictaduras, entonces es otra cosa. Y ese juega vivo se da mucho. Pero el silencio cómplice de todos los gobiernos de la región, de todos los organismos que nada más se la pasan en la retórica y hablando, y que una pequeña islita de 20.000 habitantes tiene el mismo voto que tiene una economía que pone más dinero en estos organismos, fracasan los esfuerzos del diálogo, de los organismos multilaterales, de buscar una salida. Y así pasó el 10 de enero y se autoproclamó dictador en Venezuela Maduro y la oposición fue diezmada. Y muchos están viendo una regularidad ante la imposición de una dictadura y no dicen nada. Pero todos quieren que papá gringo resuelva el problema. Todos quieren que venga el gran hermano con el gran garrote y lo resuelva. Y lo mismo pasa en Nicaragua, donde el año pasado más de 1.500 organismos sin fines de lucro que podían ser voces que criticaran a la dictadura fueron cerrados. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos mostró el martes su preocupación por el cierre de 1.500 ONGs en Nicaragua. Se trata de la mayor disolución de entidades sociales ordenada por el gobierno del presidente Daniel Ortega desde las protestas en su contra en 2018.
es profundamente alarmante, más aún en un país que ha visto el espacio cívico severamente erosionado en los últimos años. La agencia francesa de prensa reportaba así la reacción de Naciones Unidas a la nueva medida represiva del régimen nicaragüense. Para conversar sobre lo que pasó allá y explorar lo que ocurre con las ONGs en América Latina, nos acompaña hoy Octavio Enríquez, editor de Conectas. Bienvenido, Octavio. Gracias, Mauricio. Pero es que Rosario Murillo, la vicepresidenta de Nicaragua, cambió las reglas del juego para la sociedad civil. Ahora los proyectos solo serán aprobados si hay respeto y trabajan con armonía con el Estado. Eso quiere decir que impusieron un bozal a las organizaciones que aún quedan en Nicaragua. Amaru Ruiz, activista de derechos humanos, lleva un dato preciso del cementerio de ONG del Ortega Murillo. Lo que tenemos en términos de libertad de asociación, han cancelado alrededor de unas 5.200 organizaciones. Esas son como las cancelaciones. Habían 7.227 organizaciones hasta 2018. Eso te da más o menos el 72% del cierre de todo el espacio cívico que había hasta 2018. La cifra es contundente, Octavio, y habla de una persecución generalizada. Explícanos, por favor, cómo justifica la dictadura esa medida. Por supuesto, han dicho de todo. Lo principal es que este sector lo están reordenando. Los acusan de incumplir con sus obligaciones financieras, pero no dicen que ellos mismos les ponen trabas para que no puedan hacerlo. Y eso desde hace 6 años. Es un calvario. En realidad los Ortega Murillo son alérgicos a la crítica, pero a partir de las protestas masivas de 2018 reprimen argumentando que son víctimas de agresión externa y que ellos defienden la soberanía nacional. Nada más alejado de la verdad porque ellos son los opresores. Pero contemos de la audiencia en qué consiste ese concepto de soberanía tan manoseado y manipulado por algunos gobiernos de América Latina. Nos lo explica el politólogo nicaragüense José Antonio Peraza. Peraza es uno de los 222 reos de conciencia a los que la dictadura desterró a Estados Unidos en 2023. El término soberanía obedece o tiene un origen latino y básicamente se refiere al poder supremo que se puede tener en X actividad, y a los antiguos romanos también lo llamaban principatus. Es la capacidad que tiene el Estado de tener control absoluto de las instituciones políticas en su territorio. Antes iba más allá de las instituciones políticas, pero modernamente la capacidad que tiene la sociedad política de ejercer poder en el Estado o en el territorio dentro del cual ejerce su preponderancia política. Además, habría que añadir que la soberanía en realidad reside en el pueblo y la nación. Eso quedó claro desde el siglo XVIII, primero con Rousseau y luego con la Declaración de los Derechos del Hombre. Pero hoy en día algunos gobernantes le dan a ese concepto una lectura acomodaticia, ¿o no? Así es. Los autócratas latinoamericanos y de todo el mundo se identifican a sí mismos como el pueblo y consideran traidores de la patria quienes se atreven a cuestionarlos. Así buscan desaparecer a las instituciones o manipularlas hasta convertirlas en un apéndice de ellos. Peraza lo tiene claro en el caso de Nicaragua. Escuchemos cómo interpreta la actitud de Ortega. Que yo tengo soberanía y por lo tanto, es muy típico de la cultura política nicaragüense, yo puedo hacer y deshacer con cualquier elemento que esté bajo ese poder de ese Estado. En otras palabras, yo me puedo saltar las leyes, yo las puedo cambiar, yo puedo beneficiarme, yo puedo excluir a otro sector de la población. Básicamente, eso es lo que se está usando contra las ONGs. Pero Nicaragua no es el único caso donde se manipula el concepto de soberanía para perseguir a los críticos. Claro que no. Lo explica bien Jaime Aparicio, expresidente de la Comisión Jurídica Interamericana de la OEA. En primer lugar, en los regímenes bajo populismos autoritarios, como es el caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, lo que ha sucedido es que se han fusionado el gobierno, el partido, el Estado y la sociedad en una entidad única. Y el objetivo era, obviamente, ejercer un control hegemónico del poder. En ese contexto, por ejemplo, se hace imposible que se acepte una sociedad civil independiente del Estado y del gobierno. Hay que decir también que las ONGs se dedican a promover la participación ciudadana, la protección del medio ambiente, la democracia y la justicia. Sin embargo, muchos dirigentes políticos parecen empeñados en atacarlas, y no solo los dictadores. Claro,
Hace unos días el presidente mexicano López Obrador, el famoso AMLO, le envió una carta a Biden para quejarse del financiamiento de USAID a mexicanos contra la corrupción. Esta asociación tiene mucho prestigio por sus investigaciones periodísticas y López está molesto. ¿Y qué otros avances hay en la región contra la actividad de las ONGs? Yo creo que hay que ponerle el ojo a las propuestas legislativas que quieren controles financieros más estrictos. Algunas le ponen nombres como Ley de Agentes Extranjeros. Nicaragua aprobó la suya en 2020 y allá la llaman Ley Putin porque la copió de una norma similar rusa. Atención también a Venezuela. La Asamblea acaba de aprobar una legislación peligrosa que prácticamente criminaliza a la ONG y las considera fachadas del terrorismo. No se diga más de Paraguay. En el Congreso avanza un proyecto que llaman Ley Mordaza. En El Salvador hay otro proyecto de ese estilo y está listo para que el legislativo lo apruebe cuando Bukele lo decida, porque él controla todos los poderes del Estado. Para describir lo mal que están las cosas, basta con recordar otros dos ejemplos. Bolsonaro en Brasil llamaba cáncer a la ONG y en Bolivia Evo Morales se autoproclamaba representante de la soberanía de América Latina y expulsó a varias organizaciones civiles. Eso muestra que no importa la ideología cuando se trata de atacar a quienes los gobiernos perciben como sus adversarios. Justamente, Mauricio, el experto salvadoreño Napoleón Campos hizo notar la convergencia, por ejemplo, del discurso de Bukele con el de Ortega, en apariencia ubicado en aceras ideológicas distintas. Puso el ejemplo de cuando El Salvador se negó en 3 ocasiones a votar en la OEA para condenar los abusos del dictador nicaragüense. El Salvador, curiosamente, presenta pies de página y ya llevamos 3 resoluciones de la OEA donde de manera muy hipócrita, no veo otra manera de denominarlo, el gobierno de El Salvador dice en estas resoluciones, cito pie de página, la República de El Salvador reafirma su posición de principios en materia de derecho internacional en el sentido de no intervenir ni tener injerencia en los asuntos internos de otro Estado. Algo así como preparándose para lo que le pueda venir. Y no olvidemos que esos gobiernos que reprimen a las ONGs argumentan que ellas trabajan en función de intereses de los países que muchas veces las financian. Y yo me pregunto si estos líderes que se dicen críticos del injerencismo de Estados Unidos y de Europa asumen la misma postura cuando ese financiamiento proviene de China, de Rusia o de Irán. Que va, más bien son dóciles. Por eso uno de nuestros entrevistados asegura que los gobernantes son selectivos cuando denuncian la injerencia extranjera. La razón es que China, Irán y Rusia no suelen cuestionar a sus socios por derechos humanos. Entonces les conviene. Napoleón Campos critica la actitud sumisa ante esas potencias. Pareciera que cuando se habla de Rusia, cuando se habla de China en estos momentos, allí no cuenta la injerencia, ahí no cuenta ningún señalamiento que se haga ni en materia de derechos humanos, ni en materia de crímenes de guerra en Ucrania, ni en materia de destrucción del medio ambiente, ni en materia de no transparencia, no rendición de cuentas. Y volviendo al concepto de soberanía, pues también tiene sus límites. Como cuando México, Colombia y Brasil piden que solo los venezolanos resuelvan sus problemas internos, pero se hacen los de la vista gorda ante la represión de las protestas contra el fraude electoral del 28 de julio. Así es, y para ello Aparicio tiene también un mensaje. Y finalmente, respecto a la soberanía, es bueno decir que se olvidan a veces los países latinoamericanos como México, Colombia y otros, que al firmar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática y la propia Carta de la OEA, no recuerdan que hay un deber de injerencia asumido por los propios estados que transnacionaliza la obligación de cumplir con los derechos humanos y los elementos esenciales de la democracia. Esto es notable, Octavio, porque aunque Venezuela y Nicaragua se hayan salido de la OEA, eso no significa que se refugien en el concepto de soberanía para asesinar, encarcelar o perseguir a sus propios ciudadanos sin que nadie pueda evitarlo. Gracias, Octavio, por participar en el programa. Todo lo contrario, Mauricio. Muchas gracias a vos y un saludo a toda la audiencia. La oficina. Bueno, eso para que ustedes vean cómo es que se hacen de la vista gorda ante la destrucción de las instituciones que pueden buscar una solución. Y simple y llanamente nos quedamos en el discurso, algunos más fuertes como el discurso de Panamá, pero solo discurso.
y no se implementan sanciones y no se implementan nada. Solamente se dejan sanciones allí. Claro, Panamá está gozando de que, aunque está alicaída, la zona libre de Colón, su principal comprador son los empresarios en Venezuela. Y por eso calladitos nos vemos más bonitos. La conveniencia. Sin embargo, el éxodo de 8 millones de venezolanos y contando, y los que ya ahora no van a encontrar refugio en los Estados Unidos, entonces las pone difícil para el resto de los países. Nosotros, con índices de desempleo de 10 y tanto %, dice el índice que es 9.50, el desempleado informal está en el 49%, o sea, 60% de desempleo en nuestro país, como siempre le hemos dicho que es el número. Pero queremos hacernos la vista gorda y no participan. Colombia con su exportación de gente, México con su exportación de gente, y así. Pero si vayan al sueño americano y se olvidan de la historia. Y solamente es culpa de los gringos que no dejan entrar a nadie, pero no resuelven los problemas en sus países y no enfrentan lo que está pasando en sus países. Y algo que no podemos olvidar es realmente hacia dónde vamos, qué somos, dónde estamos. Y hay muchos incluso que desconocen lo que fue el Holocausto. Aún con la mirada triste, Jacob Eisenbach, sobreviviente del Holocausto, recuerda cuando perdió a todos sus seres queridos durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando estalló la guerra, Hitler mató a toda mi familia. Hitler killed my entire family. Tenía una familia de 100 personas. Yo soy el único sobreviviente de esas 100 personas. Sobreviví de milagro. I survived by miracles. Al inicio de la guerra, Jacob, de origen polaco, fue enviado a un campo de trabajo y justo fue trasladado en uno de los vagones de carga que los alemanes usaban para transportar ganado, comida y judíos. After 3 days and 3 nights, después de 3 días y 3 noches en un vagón de tren justo como este, horrible, 150 personas metidas en un vagón. Solo se podía estar de pie, no había espacio ni para girarse. Standing room only. There was no room even to turn around. Muchas personas solo recibieron un trozo de pan durante esos 3 días y 3 noches y nada de agua. For 3 days and 3 nights and no water. Ahora, un trozo de esos duros recuerdos ha sido instalado en el techo del Museo del Holocausto de Los Ángeles. La idea es que a un lado se construirá un pabellón especial donde los visitantes y grupos escolares podrán aprender más sobre el oscuro propósito que tuvo este vagón. Este artefacto será el más grande de nuestra colección, es el más nuevo y será el más impactante que tengamos. Este vagón fue desenterrado fuera del campo de concentración de Majdanek, en Polonia. Creemos que se usó para transportar a los judíos de Lublin, Polonia, al campo de concentración Majdanek. Y no por casualidad es que los rieles y los vagones se hayan convertido en símbolos mortales emblemáticos del que fuera uno de los campos de concentración más terroríficos, Auschwitz. Más de 1 millón de judíos fueron a parar en este lugar durante el Holocausto, y la mayoría dio allí su último respiro. Mi abuela fue transportada en enero de 1945 de Auschwitz a Ravensbrück, un campo exclusivo para mujeres al norte de Berlín. Ella decía que la única cosa que la mantenía viva fue poder comer la nieve que se colaba a través de las rendijas del vagón. Si bien son muchas las historias de sobrevivientes del Holocausto, más de 6 millones de judíos y otras personas consideradas indeseables por los nazis no lo lograron.
Y esta exhibición sirve de recordatorio para que tiempos tan oscuros como este no vuelvan a ser parte viva de la historia de la humanidad. Catherine Rodas, Voz de América. Bueno, y es que mucha de esa información la quieren perder. Es como la información de que cuando empezó la invasión a Polonia, el 1 de septiembre de 1939, tanto la Unión Soviética con Stalin como la Alemania de Hitler se repartieron Polonia y fueron aliados hasta 1942, cuando Hitler manda la Operación Barbarossa a destruir o a invadir Rusia. Así que, pero no quieren decir esa parte de la historia. Nadie quiere ver esa parte de la historia y simplemente la hacen a un lado. Sin embargo, allí está. Y hay que buscar y verificar y reinformarse. Y no te puedes quedar con una sola fuente. Busca muchas fuentes y averigua todo, porque no te están diciendo la verdad en ninguno de los casos. Porque es tu verdad, no la verdad de los otros. Cada quien tiene su verdad. Bueno, y en materia de lo que está pasando en nuestro país con los bloques de la dignidad que lanzan desde los edificios, pues llegó la inteligencia artificial para la construcción. Cuando este grupo de constructores culmina su jornada laboral en un edificio de apartamentos en Seattle, 2 robots autónomos guiados por inteligencia artificial comienzan a trabajar. Entonces el robot ingresa a cada habitación del piso, tiene los planos de la planta ya cargados, por lo que sabe dónde estarán las paredes. Y lo que hace es desplazarse en cada espacio y tomar una foto de 360 grados de alta resolución. Luego sube esas fotos a su plataforma en la nube, donde realiza una serie de análisis impulsados por inteligencia artificial que luego se envían al equipo del proyecto. Cuando los robots fueron introducidos al personal unos meses atrás como parte de un proyecto piloto, algunos se mostraron escépticos. Al principio no estaba seguro de si iban a poder recorrer el proyecto por sí solos. No había visto ningún robot capaz de maniobrar de forma autónoma en una obra en constante cambio. Siempre hay obstáculos y gente entrando y saliendo, pero estos robots hacen un gran trabajo en ese aspecto. Las imágenes captadas por estos robots pasan por un modelo de inteligencia artificial entrenado para reconocer miles de objetos vinculados a la construcción. Esto permite que tanto los ingenieros en el lugar como los diseñadores ubicados en la costa opuesta en Boston puedan monitorear el avance de la construcción y detectar potenciales riesgos. Los analiza y dice, bueno, ¿qué veo aquí? ¿Las paredes están pintadas o son de yeso? ¿Los techos tienen marcos? ¿Es de hormigón pintado? ¿Está instalado el conducto de aire? ¿Está aislado el conducto de aire? Busca todas esas cosas y luego las procesa en nuestra plataforma en línea y las muestra de una manera muy fácil de digerir. Impulsores de este proyecto dicen que los robots están aquí para ayudar con las tareas tediosas o riesgosas y no para sacar empleos a las personas. El robot ahorra mucho tiempo a las personas, ya que el tiempo que le llevaría a un humano tomar el nivel de fotos con esa consistencia es más de 40 horas a la semana. Poder seguir el proceso de todas las operaciones en una torre residencial de 31 pisos y 324 unidades como la de Seattle es algo que demandaría muchísimo tiempo y sería muy difícil de hacer para un humano. Aunque la colaboración entre personas y máquinas no es nueva en la construcción, la implementación de herramientas de inteligencia artificial y robots autónomos ha sido lenta. Una realidad que expertos consideran podría cambiar en los próximos años. Belén Mora, Voz de América. Bueno, y pues por allá por Colombia, pues existe una fórmula que debemos saber. Esa fórmula es de las personas que sobrepasan los 100 años. Tengo 106. ¿Cuántos? 106. Con una salud estable y gran sentido del humor, Tere ya pasó los 100 años. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo se siente uno a los 106? No, ella es plena. La salud de ella es mejor que la de nosotros. Junto a ella, sus hermanas Chila y Concha ya cuentan los 98 y su hermano Roberto es el menor con 96. Roberto, ¿cuál es el secreto para uno llegar a esta edad y vivir feliz, ser feliz? ¿Cuál es el secreto? Cuidarse uno de la alimentación y no trasnocharse.
Si bien esta familia es un caso de estudio, no es la única. Solo en Medellín, científicos han identificado a 20 personas mayores de 100 años, lo que abrió una puerta de estudio en la Universidad de Antioquia, donde se logró completar la secuencia del genoma de 2 centenarios colombianos. Algo así como un manual de instrucciones para descubrir la fórmula de la longevidad. ¿Esto qué permite? Permite estudiar la información genética completa. Hasta ahora solamente habíamos estudiado un gen, 2 genes, máximo una docena, y con esto ya podemos evaluar el pool completo. Un logro que va más allá de llegar a soplar las 100 velitas. Es un avance para la ciencia que aspira a reducir la incidencia de enfermedades como el cáncer en futuras generaciones. Pues cuando nosotros conozcamos esto y sepamos cuáles son esas partes del genoma que se pueden editar para evitar que este niño tenga esa enfermedad o evitarle el cáncer que potencialmente pueda sufrir porque tiene una mutación, ¿cierto? Entonces, a través de esos mecanismos que ya se están probando y que ya están tratando de conseguir licenciamiento para aplicación, pues entonces ya se puede editar y este niño ya va a tener una mayor expectativa de vida. Además, esta secuenciación genómica es la primera descifrada en la universidad pública, como lo es la Universidad de Antioquia, sin necesidad de someterla a estudios internacionales. Lo relevante de esta investigación es que ya podemos secuenciar en menos de 3 días el genoma humano que queramos y de otros sistemas biológicos también que queramos. Y eso significa que el acervo genético colombiano está protegido en nuestros laboratorios, en nuestros computadores, en nuestras bases de datos. En este laboratorio se adelantan estudios con salamandras que tienen una gran capacidad regenerativa y de las que ya se tiene su genoma codificado. También algunos huevos de gallina son observados con análisis detallados para lograr la manipulación del ADN y mejorar las condiciones de salud en un futuro. Evaluamos enfermedad respiratoria, ¿sí? Neumococos. Explica el científico que no es lo mismo secuenciar el genoma humano de un niño recién nacido que todavía no ha entrado en contacto con factores externos como la alimentación o condiciones ambientales, que hacerlo con un adulto de 100 años que ha logrado superar todo lo positivo y lo negativo del ambiente donde ha vivido. Pero dejándole la ciencia a los científicos, la familia Velázquez tiene una explicación más sencilla. El amor que había en nuestra familia era grandísimo y eso es más que suficiente. Claudia Cano, Voz de América, Medellín, Colombia. Llegar y llegar bien, no llegar hecho leña, llegar bien. Bueno, y pues el periodismo va más allá de las ciudades en Guatemala. El medio Prensa Comunitaria busca visibilizar los problemas estructurales que viven las comunidades rurales de Guatemala, lejos de la ciudad, desde lo que llaman zonas de silencio, porque son lugares a donde los medios tradicionales no llegan. Su directora y fundadora, ganadora del Premio Internacional a la Libertad de Prensa 2024, que otorga el Comité para la Protección de los Periodistas, explica cómo se hace periodismo desde las comunidades y para las comunidades. El corazón de Prensa Comunitaria son los y las periodistas comunitarios y pues en la actualidad hay una red de corresponsales de más de 80 personas que tienen interés, motivación de contar sus historias, de contar lo que pasa en su localidad, en su entorno. Temas como la defensa del territorio, la imposición de proyectos extractivistas y la contaminación de ríos por el desvío de los nacimientos de agua son prioridad para este medio digital que empezó con un blog y publicaciones en Facebook y que ahora cuenta con una página web y otras redes como X y TikTok. Estas formas de hacer periodismo son propias de las comunidades. Primero, porque se están reivindicando de un hecho. Segundo, porque son sus propios comunitarios quienes hacen la comunicación. Y tercero, la comunicación viene justamente en sus idiomas mayas. La corrupción es otro tema de prioridad y por eso 5 de los periodistas han estado en prisión y 3 están en el exilio. Yo tuve que dejar el país hace 2 años y en Prensa Comunitaria hemos podido reinventarnos y seguir haciendo periodismo desde el exilio. Prensa Comunitaria está presente en 14 departamentos de Guatemala y en 12 idiomas mayas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Sí se puede tener sus medios de comunicación sin injerencia gubernamental o empresas privadas. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Si el Señor así nos lo permite, regresamos mañana.
José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.